Buenos días, América. Buenos días, buenas tardes, Europa. Soy Tere Lojero, la líder de IWS México y vicepresidente de la IWS Globe, International Watercolor Society. Pues ha llegado el día. Hoy iniciamos actividades, las actividades del Festival Internacional en Línea. Iberoamérica celebra el Día Mundial de la Acuarela. Este festival se realiza en tiempos difíciles, en tiempos complicados para la humanidad, pero precisamente son estos tiempos los que nos permiten crecer, reinventarnos y estar juntos como comunidad. En este caso, una comunidad artística que tiene mucho que dar al mundo. Y aprovechando precisamente esos tiempos difíciles y la oportunidad que nos ha dado la tecnología para poder comunicarnos, es que el día de hoy les presentamos este festival que ha sido trabajado por muchos países, 19 países de toda la región iberoamericana. Entre esos países, nosotros les vamos a presentar a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú. Se me están olvidando los países, Uruguay, Venezuela, y espero que no me haya faltado ninguno. Pero en fin, somos 19 países que todos trabajando al unísono queremos presentarles una serie de actividades que espero disfruten. Las actividades que nosotros les vamos a presentar están divididas en actividades en vivo y actividades grabadas. Las actividades en vivo se refieren a entrevistas, charlas, grupos de discusión. Y las actividades grabadas nos permitirán ver videos temáticos, demostraciones de cada uno de los países, galerías con los artistas más representativos de cada uno de estos países, y también tendremos una serie de cápsulas. Estas cápsulas de no más de 1 minuto nos permitirán saber o conocer algunos trucos, curiosidades acerca de la acuarela, todo muy informativo. Las actividades grabadas, por favor, búsquenlas en YouTube y disfrútenlas. Van a estar para ustedes pues todo el tiempo. Quiero extender mi agradecimiento a todos los líderes de Iberoamérica, de la IWS. Primero, por creer en mí y por creer en este proyecto. Todos trabajamos de la mano, codo a codo, para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos y para poder entregarles la expresión artística que se da en cada uno de nuestros países. También quiero agradecer especialmente al equipo de la IWS México, Patricia Vergara, Cecilia Pando, José Luis Ibarra y Bernardo Morales, y también de IWS Costa Rica, Silvia Monge, y de IWS Paraguay, a Daniel Bejarano Casarino, porque sin ellos no se hubiera podido materializar este proyecto. Los invitamos a estar con nosotros, a seguirnos durante estos 5 días y a buscarnos, en caso de que no nos hayan visto en vivo, a buscar todas las repeticiones que vamos a tener. Pero ahora ya, sin más ni más, le toca el turno a la primera charla. Acuarela, 500 años en América. Y esta charla está en manos del gran artista colombiano César Bertel. César Bertel es conocido por los grandes formatos en los que él pinta, acuarelas extremadamente grandes. Incluso presentó una de unos 50 metros por 12, imagínense el tamaño. Y además, déjenme decirles, yo no lo sabía, él es abogado, pero de corazón es un artista que además ha investigado y que ha trabajado en pro de la acuarela, difundiéndola, enseñándola, practicándola, y el día de hoy nos va a presentar esta charla. César, por favor, hazte presente para el público. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, te cedo
cámaras y micrófonos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tere, y me complace muchísimo estar con ustedes, Iberoamérica, en este momento. Y vamos a dar comienzo a esta celebración del Día Mundial de la Acuarela, que nos reúne a todos y reúne a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la acuarela y necesariamente tenemos que hablar un poco de la definición etimológica. Pero antes de eso quiero decirles que la acuarela es una técnica muy antigua, es tal vez la técnica pictórica tan antigua como el hombre mismo, y es una técnica precisa, es una técnica exacta, y vamos a ver, vamos a hacer un recorrido por la historia, vamos a ir al pasado para interpretar muchas de las cosas que ocurrieron en la acuarela y lo que ocurrió en el transcurso del desarrollo de la humanidad, para entender qué sucede en el mundo moderno, qué ha pasado con la acuarela y dónde estamos, en qué punto estamos de la acuarela. Empecemos por definir entonces que la acuarela viene del italiano aquarello, proveniente del latín agua y del diminutivo elo, que unidas significa pequeño. La acuarela está basada en pigmentos. Los colores se producen a base de pigmentos vegetales y minerales aglutinados con goma arábica, miel y bilis de buey. Aquí empezamos a encontrar ya una serie de similitudes. Entonces encontramos la miel unida a la bilis de buey. Es como si fuese el yin y el yang el componente primario de la acuarela. El vehículo más utilizado para pintar acuarelas es el agua. Bueno, vamos a seguir entonces mirando. Aquí tenemos lo que yo decía al comienzo, que la acuarela es tan antigua como la unidad misma. Hay hallazgos de pintura rupestre de 30.000, 50.000 años en Europa occidental, África sahariana, Australia, Suramérica. Y básicamente la acuarela se produce, o la pintura de la caverna se produce uniendo dos componentes muy importantes. Un componente que era el negro, el color negro, basado en el carbón y en los restos de las fogatas, del fuego del hombre de la caverna. Y el color marrón, que pues lo da la hematita de arcilla y el óxido de magnesio y el mismo óxido de hierro, que juntos, molidos, machacados y con agua, seguramente produjeron las primeras pócimas de color con las que el hombre se expresó en las paredes de las cavernas. Aquí podemos ver una ilustración muy bella, una representación que existe en el Museo de Historia Natural de Washington, donde he tomado esta fotografía y la comparto con ustedes, y seguramente debió haber sido así en esos encierros de las cavernas del hombre primitivo, producto de esas largas glaciaciones. Aquí tenemos mucho de la pintura paleolítica y neolítica. Aquí tenemos el famoso bisonte de la cueva de Altamira, y al costado tenemos una faena de cacería de la cueva de Delacroix. En Colombia, al igual que en muchos países de muchos continentes, existe pintura rupestre. En Colombia se ha encontrado una gran pared de pintura rupestre que data de más o menos unos 30.000 años, y es un gran monolito pintado de dimensiones de 20 metros de alto como por 50 metros de ancho. Y aquí en Colombia se le conoce como la Capilla Sixtina de la pintura rupestre y la pintura paleolítica. Ahí tenemos un pensamiento de Pablo Picasso, donde nos dice que después de Altamira todo es decadencia y no hemos inventado nada. El hombre primitivo, por supuesto, no pasó por ninguna facultad de arte ni ninguna academia de arte, sino que sencillamente pintó el entorno de la naturaleza, de la vida que él tenía a su alrededor. Pues bien, los historiadores siempre hablan de que la acuarela se inició en el siglo XIII con la llegada del papel, una invención de los árabes, a Europa.
Sin embargo, hay otros historiadores que han ido mucho más lejos, mucho más atrás en la historia y definen que el papel es tan antiguo como 3.500 años antes de Cristo en China, los famosos papeles de arroz, y en Egipto el famoso papyrus conocido por todos. Hay que decir que las primeras acuarelas, por así decirlo, fueron pintadas sobre superficies de pieles y sobre superficies molidas o pulidas de mármol. Ese pigmento, esos pigmentos naturales, minerales, vegetales, incluso insectos machacados, produjeron toda esta cantidad de pigmentos que combinados con el agua dieron origen pues a este tipo de pinturas que sobre estas superficies como las pieles y las piedras se utilizó en la antigüedad. Podemos decir que los sarcófagos egipcios datan de muchos siglos atrás y dan cuenta de este tipo de pintura. Los palacios romanos, los palacios bizantinos, la Atenas, en fin. De todas maneras, el desarrollo de este tipo de pintura dio origen a los famosos mosaicos de los jardines de Babilonia, los frescos de Pompeya y tal vez los frescos más conocidos son los frescos de la Capilla Sixtina realizados por Miguel Ángel en el año de 1512. Aquí podemos ver los frescos de Pompeya y tenemos aquí el famoso fresco de Miguel Ángel conocido por todos ustedes. Pues bien, el fresco es una pintura que utiliza pues esos pigmentos de color combinados con agua y aplicados sobre superficies tratadas de cal. O sea, ahí cambian un poco ya las superficies pictóricas. Bien, ubiquémonos un poco en lo que sucedía también en la antigüedad en América. En América se conoce el arte prehispánico o precolombino, desarrollado por las culturas más importantes de América, conocidas como los aztecas, los mayas y los incas. Pues en su desarrollo todos conocemos la arquitectura, la construcción de esos grandes templos que aún perduran, la escultura, la alfarería, tejidos y la pintura al fresco no podía ser la excepción. Sin embargo, noten ustedes que no existía hasta este momento, hasta la antigüedad, en el año 1000 antes de Cristo, no existía ninguna conexión entre la Europa, ni África, ni Asia con América. América era un continente totalmente desconocido. Sin embargo, aquí estas culturas aztecas, mayas, incas, desarrollaron pinturas y grandes murales al fresco que hoy todavía se conservan con un cuidado especial a pesar de ser tan antiguos. De todas maneras, el desarrollo de las artes en América por los historiadores y los antropólogos forenses ha sido considerado tan igual como el desarrollo de la cultura en Egipto, Persia, India y China de la misma antigüedad. Miremos un poquitico los inicios de lo que algunos historiadores consideran que es el inicio de la acuarela. El inicio de la acuarela se conoce como la aguada, es decir, un solo pigmento monocromático diluido con agua, que fue utilizado por los grandes maestros de la pintura de los siglos XIV, siglo XV, para realizar sus bocetos iniciales. ¿Sí? En eso podemos decir que Rubens, Van Dyck, Rafael, Delacroix y tal vez el más importante de los pintores de la antigüedad, de los pintores clásicos, que desarrollaba los bocetos iniciales de sus pinturas con aguadas, o sea, con acuarelas, fue el maestro Rembrandt. Pues bien, se conoce una exposición realizada en el año de 1502 por un alemán, un gran pintor clásico, Alberto Durero. Como les decía, los historiadores sostienen que es muy probable que este sea el inicio de la acuarela realmente. Sin embargo, podemos decir que la pintura a la aguada o la acuarela reinó
desde la antigüedad hasta el siglo XV, cuando se descubrió que los mismos pigmentos minerales y vegetales reunidos con aceites producen lo que hoy se conoce como pintura al óleo. Hay que decir que la pintura al óleo floreció a partir del siglo XV y floreció porque tenía la posibilidad de la corrección. Quiero dejar claro que la acuarela es una técnica pictórica, lo dije desde el comienzo, exacta, que no admite corrección. El óleo permitía la corrección. Por lo tanto, el esplendor y la luminosidad que producían las obras al óleo llevó a que los acuarelistas del siglo XV fueran relegados a los rincones más oscuros y a los rincones más apartados de los museos y las galerías de la época. Eso fue el primer gran trauma que sufre la acuarela desde la antigüedad. Tenemos que ubicarnos en el siglo XIX en Inglaterra, donde la reina Victoria, durante 63 años de su reinado, declaró a la acuarela como el arte nacional inglés. De ahí surgen las primeras asociaciones y las primeras academias que enseñaban durante todo el tiempo, enseñaban justamente a pintar acuarela. Y tenemos pues uno de los más grandes exponentes de la acuarela, que es Turner, a pesar de que pintaba en óleo y pintaba en otras técnicas, pero Turner es el iniciador realmente de este proceso y lo acompañaron otros grandes acuarelistas ingleses como Hodgman, Girtin, Bonington, y Winsor y Cox. Y bueno, todas estas acuarelas, hay que decir, son acuarelas de pequeño formato. No son acuarelas de gran formato, son acuarelas de pequeño formato. Entonces, a partir del siglo XIX inicia realmente, a mi juicio, inicia realmente el reinado de la acuarela. De ahí para atrás hay mucha historia para contar y esto es una investigación muy larga y todavía los historiadores y los antropólogos pues no se han puesto de acuerdo. Quiero hablar de un capítulo muy especial que es el aerógrafo en la acuarela. Pues bien, en la pintura rupestre podemos apreciar precisamente las manos, muy conocidas en toda la pintura rupestre del mundo. Y se debe precisamente a ese ejercicio de coger el pigmento en polvo, poner la mano sobre la superficie de piedra y soplar el pigmento en polvo, y de ahí nos quedan las manos. Pues bien, ese fue el primer aerógrafo inventado por la humanidad, lo inventó el hombre de la caverna. Sin embargo, los acuarelistas ingleses del siglo XIX, la reina Victoria, fueron los que se dieron cuenta que no había cosa más difícil en la acuarela que aplicar un fondo, porque siempre quedará el paso del pincel, siempre se notará la huella del pincel sobre la superficie pictórica. Y si aplicamos capas sucesivas de color, pues siempre va a quedar también la huella del pincel. Los ingleses descubrieron eso y en razón a eso inventaron el primer aerógrafo, o sea, un pincel que utilizaba aire. Y el aire lo producían a través de fuelles de pedal, y en la revolución industrial que se dio en el siglo XIX en Inglaterra, pues se inventó el motor eléctrico, y el motor eléctrico fue quien creó la propulsión de aire para que el color pudiese ser expulsado y generar unas capas sucesivas de color. Y el inglés Charles Burdick, en el año de 1893, pues fue la persona que recibió la autorización de los ingleses, de los acuarelistas ingleses, para patentar por primera vez en el año de 1893 el aerógrafo. Aquí podemos ver a Charles Burdick, el inglés acuarelista. Ahí tenemos el primer aerógrafo inventado. Podemos apreciar ahí una acuarelista de la época pintando con aerógrafo. Hoy el aerógrafo tiene una utilización en todos los campos. El primer uso industrial que se le dio al aerógrafo lo dio hacia los primeros años de los años 1900. Henry Ford, el creador de la marca Ford conocida mundialmente, pues descubrió que tenía problemas para la pintura de sus carros, y entonces el aerógrafo sirvió
para la aplicación del color sobre sus carros, y hoy el aerógrafo tiene aplicación en todas las artes, en toda la industria, y curiosamente los acuarelistas no utilizan el aerógrafo, no lo utilizábamos, ¿sí? Es un invento de los acuarelistas para aplicar acuarela, pero desafortunadamente por los reglamentos que tienen muchas asociaciones y que tienen muchas organizaciones nacionales e internacionales, lo descartan, y hemos perdido la posibilidad de darle mayor colorido, mayor luminosidad y mayor preciosismo a nuestras obras. Pues bien, vamos a entrar un poco en materia. Aquí tenemos el desarrollo de lo que ha sido la acuarela en estos 500 años en América. Yo sostengo que la acuarela en América forma parte de nuestro ADN histórico. Quiero comentarles que esto es una investigación de muchos años, es un tema complejo, es un tema muy largo, es un tema muy extenso, y gastaríamos mucho tiempo para poder precisar muchos detalles. Sin embargo, yo he logrado llegar a 6 elementos de precisión histórica que los vamos a ver a continuación para seguir haciendo este recorderi de lo que ha sido la acuarela en América. Miremos entonces el primer elemento, que es la conquista española. Los cronistas y relatores, que fueron los comunicadores sociales que acompañaron esta expedición española para conquistar América, definieron algo de lo que hoy conocemos en el mundo empresarial como misión y visión. Entonces el objetivo era crear una sociedad española en América, ¿sí?, que rompiera el esquema cultural indígena y el sistema, las creencias politeístas, la costumbre, la arquitectura y todo esto a través de un proceso de evangelización y un proceso de mestización. Y era desmemorizar culturalmente a los indígenas de aquí y enseñarles el castellano o el español. Miremos algunos trabajos realizados en acuarelas de esos cronistas españoles que acompañaron esta expedición. Hay que decir que muchos de estos trabajos es muy difícil lograr conseguirlos. Estos trabajos se encuentran guardados en bóvedas de seguridad de instituciones muy importantes, especialmente en España. En América hay muy poca información de esto, es muy difícil conseguirla, pero sin embargo aquí la tenemos. Aquí podemos apreciar tal vez cómo fue ese encuentro de Colón en su llegada a la isla de Guananí, cuando pisó por primera vez suelo americano, en las islas del Caribe. Sin embargo, la conquista española fue una campaña criminal, fue una campaña devastadora, y fue una campaña donde se arrasaron los valores humanos. Aquí podemos ver en la ilustración de abajo a los aztecas llenando los famosos cuartos de oro que exigió Cortés cuando secuestró por primera vez a Montezuma. En la imagen de abajo, en la del centro, podemos apreciar la carnicería que se hacía todos los días de los indios, de los incas, para darle de comer a la jauría de perros, ¿sí?, que tenía el conquistador Pizarro cuando conquistó a los incas. Y en fin, podemos seguir mostrando láminas de estas que nos ilustran qué fue lo que pasó con la conquista española. Sin embargo, podemos decir que hay muchos dibujos que ustedes pueden apreciar aquí de lo que era el paisaje natural de la época. Ahí tenemos una ilustración, una acuarela, donde se puede notar el descubrimiento del Océano Pacífico de Balboa. Y en la parte superior izquierda podemos ver el rompimiento del esquema religioso politeísta de los indígenas de América por la conquista española. Aquí tenemos la llegada de Pedro Álvares Cabral a Brasil. En Brasil pues hubo también un proceso no un proceso de descubrimiento, sino que hubo un acuerdo con la colonia española para que los portugueses llegaran a América
y colonizaran lo que hoy conocemos como Brasil. Aquí hay una lámina que nos indica, esta lámina del centro nos indica qué fue lo que pasó. O sea, en el afán de riqueza que tenían los españoles, acabaron, arrasaron con la mano de obra indígena de América y por esa razón tuvieron que traer mano de obra de África. Fue cuando aparecen los esclavos africanos en América y fueron confinados a trabajos duros en las minas de oro, en las minas de plata y en las minas y en las diferentes minas que existían en América. Pues bien, miremos aquí un poco qué pasó en Norteamérica. ¿Sí? En Norteamérica, pues, con la famosa revolución industrial y las grandes migraciones campesinas que hubo en Inglaterra, pues se dieron a la conquista de un continente ya liberado que era América y llegaron a Norteamérica los primeros cuáqueros, ¿sí? Que fueron colonias de inmigrantes ingleses que llegaron a América y fundaron colonias gigantescas en América. Sin embargo, hay que decir que fue una campaña también arrasadora, porque los indios, los nativos de Norteamérica, ubicaban las mejores tierras y en esas tierras estaban los grandes yacimientos de oro en Norteamérica. Aquí podemos ver una lámina precisamente de la caballería del ejército americano. Todos recordamos las películas que vimos de esas escenas horrorosas. Sin embargo, cuando éramos niños, pues aplaudíamos cuando sonaba la trompeta al ataque de la caballería para acabar con los Pies Rojas, con los Cheyennes y, en fin, todas estas tribus americanas. Podemos decir que, como lo dije anteriormente, la conquista española o la conquista de América fue una empresa criminal, ¿sí? Fue una empresa devastadora, arrasadora, hubo un despojo de la riqueza mineral, hubo un rompimiento del patrón cultural y religioso. Apareció en América el comercio ilegal, la piratería, la evasión de impuestos, el secuestro, la traición como arma de guerra, las enfermedades de contagio y las enfermedades de transmisión sexual. Todos recordamos que los aztecas y los mayas fueron diezmados por una epidemia de viruela que trajeron los españoles y la gripa y en fin. Hubo el tráfico de esclavos y discriminación racial, apareció la Inquisición y ¿qué nos quedó de todo esto? Nos quedó las fortalezas militares, la arquitectura española, los proyectos de investigación científica de fauna y flora, la obra artística básicamente basada en temas religiosos. Se fundan las primeras academias de arte en América y por efecto del siglo XV, siglo XVI, que se da el esplendor del arte barroco en Europa, pues llega a América y aquí se conoce como el desarrollo de la pintura y de las artes, se conoce como el barroco hispanoamericano. Sin embargo, hay que decir que después de 500 años, los españoles, los ingleses, los portugueses, los franceses, holandeses, aún no han reconocido los crímenes de lesa humanidad y el despojo de la riqueza mineral en América. Hasta aquí tenemos el primer elemento de precisión histórica de lo que llamamos los 500 años en América. Esta es una acuarela mía que representa cómo fue seguramente el paisaje que encontraron los españoles y los ingleses y los franceses en América. El segundo elemento de precisión es la expedición botánica. Este es un hecho muy particular de Colombia. Sin embargo, la investigación me ha llevado a que en muchos países de América se desarrollaron proyectos científicos de investigación sobre fauna y flora. En el caso de Venezuela, en el caso de Perú, en el caso de México, se desarrollaron proyectos muy importantes para poder determinar y hacer un censo de las especies de fauna y flora. Sin embargo, hay que decir que en Colombia un gran científico español, José Celestino Mutis, fue invitado para que viniera a América y hiciera un levantamiento precisamente de esa fauna y de esa flora que era totalmente nueva para la ciencia y para la humanidad.
eso permitió que todos los dibujos e ilustraciones fueran realizadas en acuarelas. Él trajo un equipo de pintores especializados en pintura a la acuarela y en dibujo para hacer el levantamiento de esta flora, básicamente. Aquí podemos apreciar la belleza de esos trabajos hechos con una delicadeza y una finura espectacular. Hay que decir que en Europa se desarrollaban cantidad de teorías naturalistas, aparecen las teorías de Mendel, luego viene Darwin, y eso fue motivo para que muchos investigadores, como el caso de Alexander von Humboldt y von Plan, iniciaran recorridos para seguir descubriendo mucho de la fauna y flora. Hay que decir que ambos llegaron en su recorrido, que empezó por las Islas Galápagos, llegó a Colombia, y encontraron el desarrollo científico impresionante de lo que estaba haciendo José Celestino Mutis, de tal manera que siguieron hacia Norteamérica. Aquí podemos apreciar algunas láminas hechas de nuestra flora de la época y de la flora que aún conservamos. Aquí tenemos una obra mía, un tríptico, ¿sí?, que habla de la madre tierra y de la madre agua. Bien, el tercer elemento de precisión histórica son las campañas libertadoras de América. Todas estas campañas libertadoras pues tenían el objetivo de independizarse de esos procesos coloniales, tanto de ingleses, franceses como de españoles. Hay que decir que aquí hacia los años, comienzo de los años 1800, se dieron los gritos de independencia y posteriormente vinieron las campañas libertadoras, la más conocida tal vez la de Bolívar, que liberó a la Nueva Granada, que es la Colombia de hoy, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, y en el sur, José de San Martín en Chile y Argentina, al igual que el grito de independencia y la independencia que se dio en México con el cura Hidalgo. Todo esto, pues, hay que decir que mucho de los diseños de esta campaña libertadora, muchos de las rutas de las campañas, de los ejércitos libertadores, de las batallas y de las travesías que hicieron estos ejércitos libertadores, todo eso fue levantado y realizado a través de dibujos y acuarelas, básicamente. Miremos un cuarto elemento. Para el caso de Colombia específicamente, también aplicado a muchos países de América, en Colombia se establece una comisión coreográfica. Cuando se independizan la mayoría de los países de América y se fundan las repúblicas, muchos de los países de América no sabían qué era lo que se tenía, qué accidentes geográficos había, qué cordilleras, qué ríos, en fin. Y entonces se traen investigadores europeos básicamente para que hicieran los levantamientos topográficos. Aquí tenemos láminas de la comisión coreográfica realizadas en acuarelas. Aquí podemos apreciar cómo eran las costumbres, el paisaje, la vestimenta de la gente de la época. Muchos de estos documentos existen en la Biblioteca Nacional de Colombia. Aquí podemos apreciar muchas de esas acuarelas. Veamos el quinto elemento, ¿sí?, que son los movimientos obreros del siglo XX. Este quinto elemento tiene una connotación particular y es que al fundarse las repúblicas vienen y se fundan los primeros inicios del capitalismo y las primeras empresas, las primeras industrias en Latinoamérica. Y eso genera desde luego movimientos obreros que fueron alentados por las teorías marxistas y las teorías socialistas de la época y además por la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Todos esos movimientos obreros fueron inspirados y aquí tenemos una serie de acuarelas pintadas por artistas colombianos, en el caso de Débora Arango, Peronel Gómez. Aquí podemos ver una lámina donde se aprecia un tren, ustedes lo pueden ver ahí, y fue el tren de una masacre conocida como la masacre de las bananeras de la United Fruit Company en los primeros años de los años 1900 en Colombia.
narrada en su gran mayoría por Gabriel García Márquez en Los 100 años de soledad. Aquí tenemos una acuarela mural en el Museo de Antioquia, en la ciudad de Medellín, Colombia, realizada por Pedronel Gómez, influenciado también por el movimiento muralístico de México, que ya vamos a ver. Aquí tenemos precisamente mucho de los murales realizados, ¿sí?, en su época por Siqueiros, por Rivera. Todos conocemos la anécdota de Rivera con Rockefeller, por Orozco. Aquí tenemos la influencia de los movimientos socialistas, marxistas, maoístas, leninistas, y aquí tenemos pues la presencia de Trotsky en México, en América. Pues bien, todo esto fue llevado a cabo a través, mucha de esta pintura fue llevada a cabo a través de las acuarelas, porque las cámaras fotográficas aparecieron hacia los años 1910, 1920, y todo esto fueron pinturas realizadas a través de frescos y a través de acuarelas. Posteriormente, cuando vino la migración de artistas a Europa, pues sencillamente aparecieron los óleos y los grandes murales en óleo. Bueno, aquí tenemos el sexto elemento de precisión histórica, que es las tendencias del arte moderno. Entonces tenemos aquí que América, Latinoamérica, es un continente que alberga más o menos 500 millones de habitantes, y hay que decir que por efectos de todos estos fenómenos que hemos vivido, la mayoría de esos 500 millones de habitantes nacen y mueren en América. No tienen la posibilidad de salir a otros continentes, de visitar otras culturas. Muy poca gente lo hace. Tenemos un pasado histórico desde lo precolombino hasta la esclavitud, la colonia, formación de repúblicas independientes. Tenemos el desarrollo del capitalismo, dictaduras civiles, militares, revoluciones, corrupción, desarraigo y penetración cultural. Eso es lo que hemos vivido en estos 500 años en América. Eso, desde luego, ha generado una falta de interés y conocimiento en lo artístico y en lo cultural de los pueblos americanos, en su gran mayoría. Tenemos que muchas de las tendencias de pensamiento en América pues han seguido el desarrollo de corrientes filosóficas, constructivistas, estructuralistas, modernistas, postmodernistas, marxistas, feministas, bueno, toda esa gama de corrientes que genera el pensamiento filosófico, pero que tiene influencia fuerte en la cultura. Les decía hace un momento que hubo unas migraciones muy grandes hacia Norteamérica y Europa, porque siempre existía la tendencia de copiar y de mirar las cosas que hacían los europeos y los norteamericanos. Hay que decir también que dentro del arte moderno se desarrolla ese mare magnum de pensamiento, bueno, no diría que de pensamiento, sino de snobismo cultural, ¿sí?, que se da con el lenguaje incógnito, ininteligible, impenetrable, el conceptualismo de todas esas tendencias modernas del arte. Hay que decir que hasta el momento no hay ningún artista, ¿sí?, importante salido de estas escuelas modernas, de estas escuelas conceptualistas. Hay que decir que muchas de las tendencias de estas escuelas conceptualistas no crean belleza, no han creado belleza. Y bueno, esto es un tema bastante espinoso para tratar. Sin embargo, no podemos desconocerlo. Existe un desconocimiento total de críticos de arte, de curadores, de promotores artísticos y de periodistas y de público en general frente a la acuarela. O sea, se desconoce toda esta trayectoria histórica que hemos vivido en América durante estos 500 años y la fuerte influencia que ha ejercido la acuarela. Tenemos aquí la primera acuarela abstracta, pintada en el año de 1910 por Vasily Kandinsky, conocida por todos ustedes. No me quiero detener aquí, quiero seguir porque sobre esto hay mucho que decir. Veamos qué pasa en el mundo de hoy con la acuarela. Pues tenemos que en el mundo de hoy existen muchas organizaciones
a nivel de países y organizaciones internacionales que reúnen a los acuarelistas. Sin embargo, hay que decir que la IWS, que fue fundada en el año del 2012, viene haciendo un trabajo muy grande por crecer y por reunir a los acuarelistas del mundo entero. Esta la IWS o la International Watercolor Society, realiza periódicamente eventos, festivales, encuentros mundiales, y eso es muy importante para la difusión de la técnica a nivel mundial. Sin embargo, hay que decir que faltan muchas cosas, desde luego, falta promover un poco más la innovación, la investigación, acuarela abstracta y acuarela un poco más contemporánea para salir un poco de los temas románticos y paisajísticos de la acuarela en el mundo entero. Bueno, aquí tenemos una acuarela. Esa es la imagen que todo el mundo tiene de la acuarela. La gente se imagina que es una mancha imprecisa, que es una cosa casi sin terminar. Es la tendencia o el pensamiento que tiene la mayoría de la gente en América Latina, ¿sí? Sin embargo, debemos decir que la acuarela hoy es mucho más de lo que cualquiera de nosotros nos pudiésemos imaginar. Tenemos aquí estas acuarelas que parecen más fotografías que acuarelas, son completamente hiperrealistas. Esta es una acuarela de Rotage de Estados Unidos. Aquí tenemos a Thierry Duval de Francia, un gran acuarelista francés dedicado a pintar los paisajes de su París. Aquí tenemos pues muchas de las imágenes de los acuarelistas chinos, que son unos muy buenos acuarelistas, excelentes acuarelistas, mundialmente conocidos. Aquí tenemos un acuarelista, Steve Hans, americano, un hiperrealista sobre figura humana y tiene un trabajo maravilloso. Lastimosamente desapareció hace 3 años, se fue a pintar a otros lugares. Aquí tenemos a Novak de Inglaterra, conocido por todos ustedes, uno de los grandes maestros de la IWS. Aquí tenemos también a Stanislav Solás, el sueco, también conocido. Nadie se imaginó que la acuarela podía producir este tipo de obras tan complejas y tan hermosas. Aquí vemos a Barry Nice, un acuarelista norteamericano. Tenemos aquí un acuarelista filipino, Giancarlo Vargas. Tenemos aquí un acuarelista mexicano, José Fernández. Aprecian ustedes el nivel de detalle que tiene esa obra, con una perfección y un esplendor en su detalle. Aquí tenemos a Chen Chen Wen, también otro de los grandes acuarelistas de la IWS, maestro de la AWS de Taiwán. Aquí tenemos a este acuarelista escocés. Y sobre esto, pues quiero comentarles que en el año, como lo dijo Terry Ojero al comienzo de esta presentación, en el año 2008, en mi ciudad natal, Cartagena de Indias, pinté una de las acuarelas más grandes del mundo, una acuarela de 12 metros de largo por 1,50 metros de ancho. Ahí la pueden apreciar ustedes. Es una acuarela realizada toda en una sola pieza de papel y es todo lo que la vista de cualquier ser humano puede reunir cuando ve el paisaje natural de la selva, que es mi temática. Pues bien, miremos aquí algunas conclusiones y recomendaciones que me parece muy importante que queden en el ámbito, que queden en nuestro inconsciente colectivo para poderlas desarrollar hacia futuro. Hay que decir que en muchos países de América Latina la acuarela es considerada como una técnica muy menor, es despreciada, ha sido pauperizada, ha sido desestimada por desconocimiento e ignorancia de su aporte a nuestra historia. Ya lo dijimos con mucha precisión. Y el argumento que siempre se tiene, que es que crea problemas de humedad, que tiene problemas de durabilidad, que los formatos siempre son formatos chiquitos y que los materiales no son materiales de alta calidad. Ese es el argumento con el que muchos curadores y críticos de arte han venido desfigurando la imagen de la acuarela en nuestro continente. Yo debo decir que hay que hacer un trabajo muy fuerte por considerar, por gestionar ante las Naciones Unidas que la acuarela sea patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Hoy las Naciones Unidas está abierta a este tipo de ideas.
La acuarela debe ser considerada como patrimonio cultural en cada país. Ese es un trabajo que le va a quedar a los líderes de la IWS en América Latina. No existen escuelas y facultades que la enseñen hoy. Hoy nadie enseña acuarela, ya no se enseña. Antes la acuarela era materia en profesiones tan importantes como la arquitectura, el diseño gráfico y las artes, y ya no se enseña, ya solo se enseña en los talleres de los maestros. Existe la necesidad de crear escuelas de formación, de aprendizaje, perfeccionamiento de la técnica y, ¿por qué no?, la realización de pasantías artísticas. Realizar más intercambios con el resto de movimientos acuarelísticos y artísticos del mundo. Eso nos falta a los acuarelistas latinoamericanos, salir un poco más a otras latitudes, a otros continentes y establecer contactos y relaciones con ellos. Todavía estamos muy encerrados en nuestras fronteras. Pues bien, aquí permítanme ustedes hacer un pequeño muestreo de mis obras. Estas son unas obras de gran formato, de 1.10 por 1.65. Aquí tenemos un díptico, una obra de 1.85 por 3 metros. Aquí tenemos esta obra de viajeras, de 1.10 por 1.65. Aquí tenemos madre no hay sino una sola, eso está claro para todos nosotros. Aquí tenemos una noche, es decir, es una obra compleja, poder producir la noche en la acuarela. La mayoría de los acuarelistas no abordan el tema de la noche, hay mucho temor para pintar la noche. Sin embargo, aquí tenemos una obra mía de gran formato, donde se puede apreciar mucho de lo que se puede hacer en una noche en la acuarela. Y esto es lo que está sucediendo hoy con el paisaje natural, cambio climático, no podíamos descartarlo. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Lastimosamente, como les decía al comienzo, hay mucho que decir, hay mucho que precisar sobre esta presentación. Sin embargo, nos hemos tomado el tiempo para conocer muchas circunstancias de la historia, de lo que ha pasado durante estos 500 años en América. El trabajo que nos queda por delante es grande todavía para poder lograr hacer que la acuarela ocupe el pedestal que se merece en el concierto de las artes. Bueno, gracias a todos ustedes. Quiero remitirme nuevamente a Tere Lojero en estudio allá en México nuevamente para que continuemos con la programación de esto maravilloso que que ha diseñado la IWS, que es Iberoamérica celebra el Día Mundial de la Acuarela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Muchas gracias por presentarnos el resultado de tu investigación. Y yo retomaría tus conclusiones. Es necesario difundir la acuarela, es necesario llevarla a todos los confines, es necesario crear escuelas, universidades, centros de trabajo, estudio, y además compartir la acuarela a través de las pasantías, de los viajes, salir, presentar nuestro trabajo, nuestra expresión artística, traer la expresión artística de otros países y compartirla para que la acuarela retome un gran lugar en la escena artística, porque la acuarela, como tú lo mencionaste en algunos momentos, sí fue considerada un arte menor, pero no lo es. No lo es, y además de eso está mostrando al mundo que tiene grandes posibilidades, que los formatos, los materiales, la durabilidad de una acuarela, ahí están. Es decir, antes decían, una acuarela no dura, y sin embargo, en los museos, en algunos museos, podemos ver muestras de acuarela del siglo pasado y antepasado. Esto quiere decir que la acuarela, por supuesto, tiene una permanencia en el tiempo y que con la tecnología, la modernidad, el desarrollo de aquellos elementos que le permiten a la acuarela trabajar mejor, ha incrementado la posibilidad de que una acuarela compita a todo nivel con otras artes que se consideran pues más definitivas, como es el óleo, el acrílico.
César, no sabes cómo te agradezco que hayas estado con nosotros. Y a todos ustedes, compañeros, quiero decirles que nos sigan en las actividades. Cuando estuvimos fuera de cuadro, me hicieron la precisión porque efectivamente sí olvidé dos países, España y Portugal. Y entonces yo quiero hacer la mención nuevamente, ahora sí con mi papelito en la mano, de todos los países que componen este festival. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Ahora sí, no se me escaparon. Este trabajo unido de todo Iberoamérica lo van a ver ustedes a través de nuestras actividades. Ahorita estamos a punto de lanzar las primeras cápsulas. Nuestra siguiente actividad es una demostración grabada. Vamos a entrar en una pequeña pausa, pero después entra la demostración y siguiendo con las actividades tendremos nuestra primera entrevista. Esa primera entrevista será la de Darío Cayo, un gran acuarelista peruano, representante de un movimiento moderno, contemporáneo e impresionista, para que vean qué es lo que piensa, qué es lo que hace, qué nos puede dar y compartir. Porque déjenme decirles una cosa, todos los artistas que están aquí, a quienes agradezco su colaboración, son personas que dan de sí en cuanto a la investigación, que nos permiten adentrarnos en la técnica y aprender. Y es por eso que yo quiero hacer un agradecimiento también especial a todos los colaboradores que de todo corazón están presentando los mejores materiales que tienen, los resultados de su trabajo, su experiencia y su investigación. Así que los invitamos a buscar las cápsulas, los invitamos a ver. Por cierto, ya se publicó la primera galería, la primera revista virtual que ustedes pueden ver en las páginas de Facebook de la IWS. Estas galerías, estas revistas virtuales, tienen la posibilidad de ser descargadas. Así que si en algún momento quieren tenerla como referencia, pueden hacerlo. César, gracias por estar con nosotros. Nuestro público, nuestra